La sacarosa o azúcar de mesa es un disacárido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa. Es el edulcorante más utilizado para endulzar los alimentos. Se obtiene de la caña de azúcar mediante un proceso de múltiples etapas, entre ellas la cristalización. En este trabajo señalaremos los conceptos termodinámicos que podemos encontrar para este proceso. La cristalización es un proceso donde se forman partículas sólidas a partir de una fase homogénea. La solución se concentra y se enfría hasta que la concentración del soluto es superior a su solubilidad. Requiere menos energía para la separación en comparación con otros métodos de purificación utilizados comúnmente. Se puede realizar a temperaturas relativamente bajas y a una escala que varía desde unos cuantos gramos hasta miles de toneladas diarias. La sobresaturación en cristalizadores es muy importante y puede ser generada por diferentes métodos. Por ejemplo, enfriamiento, donde interviene la temperatura y el volumen se vuelve constante; evaporación, donde se disminuye el solvente con la reducción del volumen con el tiempo y la solubilidad del soluto permanece casi constante si la operación es isotérmica; o disolución, se va añadiendo el soluto al disolvente en caliente hasta llegar a la sobresaturación. En este video podemos observar cómo es el proceso para producir azúcar, ya que la caña llega se limpia para quitar el exceso de tierra y lodo. Enseguida empieza el primer proceso que se le conoce como molienda, donde se exprime la caña para obtener la sacarosa con ayuda de agua caliente que facilita el proceso y la extracción. De este proceso se obtiene un jugo de color oscuro que después se convertirá en azúcar. A los residuos de caña se les conoce como bagazo, que no se desechan, ya que se llevan a las calderas para utilizarlas como combustible y generar vapor y energía que se utiliza en el resto de los procesos. El siguiente proceso es la clarificación, donde se va a eliminar la mayor cantidad de impurezas del jugo manteniendo la mayor cantidad de sacarosa. Ya que se obtiene un jugo sin impurezas, continuamos con la fase de la evaporación, donde el 80% del jugo se evapora. Esto hace que el jugo sea más concentrado y se obtenga la meladura, que es una especie de jarabe. Seguimos con la cristalización, donde al aplicar una combinación determinada de presión y temperatura, el jarabe se transforma en cristales. Después de esto sigue la centrifugación, que es aquí donde se separan los cristales del azúcar por centrífugas de alta presión. El remanente se le conoce como melaza, que se procesa para obtener alcohol mediante fermentación. Finalmente, los cristales se secan y se separan aquellos que tienen el tamaño adecuado de 1 milímetro, y es así como se crea el azúcar. La cristalización tiene lugar en dos etapas: la nucleación, que es la etapa del proceso de solidificación en la que se forman pequeños núcleos sólidos dentro del líquido. Estos pequeños cuerpos sólidos van creciendo o decreciendo debido a la agitación térmica. Esta cristalización se puede obtener de dos formas: la nucleación primaria y la nucleación secundaria. Para la nucleación primaria, los cuerpos sólidos se producen de una manera absolutamente aleatoria y homogénea, cristalizada por la presencia de superficies sólidas. Mientras que en la secundaria es necesario que haya existido una cristalización previa, o bien que se siembren cristales con el propósito de inducir este tipo de nucleación. La segunda etapa es el crecimiento cristalino, que consiste en la incorporación de nuevas moléculas al núcleo ya formado. Este núcleo actúa como punto de convergencia para las moléculas cercanas y crece en forma de capas, lo que da como resultado un grano cristalino. La cristalización de azúcar a nivel industrial se lleva a cabo por medio de un sistema denominado sistema de templas, que se refiere a que el cocimiento será realizado en varias partes. Para poder realizar el azúcar estándar, que debe ser de 1 milímetro, se utilizan 3 secciones, donde se controlan los flujos de vapor y las condiciones al vacío. En estas 3 secciones entra la miel concentrada y en la primera templa se crea el azúcar mascabado. Después pasa a la templa 2 y 3. En estas 2 templas se agregan semillas para templa y núcleos cristalinos, que son polvos de cristal de sacarosa y un agente químico respectivamente, que ayudan a la formación de los cristales finales. También se debe mantener un equilibrio entre la cantidad de molienda y la cantidad de vapor que se produce. Esto es con el fin de mantener un control en los procesos de evaporación y cristalización, en donde el consumo de energía depende de la producción de los flujos de vapor. También otras condiciones son el vacío,
y la temperatura. Esta última es muy importante, ya que si no está en su óptimo nivel de trabajo, puede tener severas afectaciones en las características físicas del producto final. Un ejemplo del uso de la temperatura es en las evaluaciones que se realizan. Una de ellas es en el jarabe a 100 grados centígrados, ya que esta temperatura tiene una baja concentración y no se podría realizar la cristalización y se tendría que reducir un 10%, y esto hace que la concentración permanezca constante hasta por 17 días. Existen también 3 tipos de sistema: el sistema aislado, que no tiene ningún tipo de interacción con el medio exterior; el sistema cerrado es el que no produce intercambio de materia con su entorno; y por último está el sistema abierto, este sí tiene intercambio de materia con su entorno. En el caso de la cristalización se lleva a cabo en un sistema aislado, porque no existe ningún tipo de interacción entre el entorno y dentro del cristalizador. Las propiedades macroscópicas del sistema son llamadas variables termodinámicas, como el volumen, la presión, la temperatura y la masa. Estas pueden dividirse en variables extensivas, que dependen de la cantidad de materia, como el volumen y el número de moles, y variables intensivas, que no dependen del tamaño del sistema, como la temperatura y la presión. A partir de los conceptos que conocemos como energía, trabajo y calor, nos permite entender lo siguiente, ya que la producción del azúcar se caracteriza por transformación de energía gracias a procesos de cogeneración donde se ocupa el vapor producido en las calderas, gracias a que el gabazo es utilizado como combustible ya mencionado antes, que ayuda a la producción simultánea de electricidad y calor, teniendo en cuenta que la energía misma es conservativa en cualquier proceso sin destruirse en una planta de generación de energía de un ingenio azucarero. Las calderas trabajan dependientemente con turbinas. Los sistemas comienzan con la disponibilidad de combustible para implementar los parámetros de operación de la caldera y posteriormente de las turbinas de vapor. El vapor se utiliza con 2 fines. Primero, para producir energía eléctrica a través de impulsar mecánicamente un eje de generador que al girar inducirá una corriente eléctrica, y por otra parte se utiliza la entalpía del vapor de escape para evaporar el agua contenida en el jugo de caña de los molinos. La generación eléctrica dentro del modelo está ligada a la demanda de vapor en el proceso. La energía del vapor sobrecalentado puede convertirse en trabajo y desarrollar potencia para mover turbinas, o puede utilizarse el calor para evaporar otros fluidos. Por esto se considera que la industria del azúcar es una industria limpia, porque se genera la energía que se ocupa en el proceso a partir de la combustión del gabazo. Analizando lo anterior acerca de la cristalización, podemos encontrar conceptos termodinámicos en cada parte del proceso. Algunos a destacar son: sistema termodinámico, que en el caso de la cristalización se lleva a cabo en un sistema aislado, pues no tiene ningún tipo de interacción con el entorno. Encontramos también variables termodinámicas, ya sean variables intensivas como la temperatura, la presión o la concentración, o variables extensivas como la masa y el volumen. Sumado a esto, se consideran 3 conceptos fundamentales de la termodinámica: el trabajo, el calor y la energía. El trabajo asociado con algún proceso que se puede traducir en el movimiento vertical de una masa en los alrededores de un sistema. La energía es potencial para hacer trabajo. Cuando hacemos un trabajo en un sistema aislado, la capacidad del sistema para hacer el trabajo aumenta y por ende aumenta su energía. En conjunto, todo se hace para poder tener un buen funcionamiento y rendimiento de la cristalización.